Sean muy bienvenidos a su canal Strong Signals. Como ustedes sabrán, venimos haciendo activamente trading debido a los buenos resultados que estamos obteniendo en lo que es el mercado de futuros, propiamente en el exchange Binance. Por lo cual, el día de hoy queremos ampliarles conocimientos referentes a lo que es el margen, lo que es el ratio de margen, la liquidación, el capital apalancado y los límites del apalancamiento. En este tema de límites del apalancamiento hablaremos de cuál es el tamaño máximo que nosotros podemos tener de una posición. Bien, para ello creo que no hay mejor forma de explicarlo que irnos directamente a lo que sería el exchange Binance en su sección de futuros. Recordemos también que los futuros también se conocen como derivados. Para llegar aquí básicamente es en la sección de trading donde dice mercado de futuros. Nos vamos a referir directamente al mercado de futuros donde se trabajan todos los pares contra lo que sería moneda estable, en este caso contra USDT, que es digamos el más conocido. Vamos a hacer aquí un ligero cambio. Vamos a trabajar directamente con apalancamiento 10X para que ahorita veamos unos comportamientos referente al tema del apalancamiento. Vamos a empezar con el concepto entonces de lo que es margen. Margen simplemente es lo que yo tengo en este caso dispuesto de mi capital para poder sostener una posición. O dicho de otra manera, es la porción que yo necesito de mi capital para sostener una posición. En este caso, el tamaño de la posición, que es este que encontramos acá, es de 112 USDT aproximadamente. Yo estoy apostando a lo que es la baja. Básicamente estoy apostando a que el precio va a caer, a que el precio va a ir a mi favor. Eso es lo que estamos apostando en este caso, digamos, en particular. Ahora bien, entonces, el margen que yo requiero o la porción de mi capital que yo requiero está dado por el tamaño de la posición dividido el apalancamiento que yo estoy utilizando. Entonces, el tamaño de la posición es este que vemos acá, es con lo que yo estoy entrando al mercado y es sobre el cual yo estoy sumando o restando pues lo que sería el PNL, ¿sí? Recordemos que el PNL es básicamente Profit and Loss, es básicamente ganancias o pérdidas. En este caso tengo una pérdida de este capital de 1.40 USDT aproximadamente. Entonces, el tamaño de la posición dividido el apalancamiento, ya sabemos, nos da el margen. El margen es la porción del capital que yo necesito, de mi capital real, que es el balance que tengo, ¿ok? De mi capital real para sostener este tamaño de posición. Hasta ahí vamos claros. Muy bien, vamos entonces con el siguiente concepto, que es lo que sería el ratio de margen. El ratio de margen se calcula a partir de lo que es el margen de mantenimiento dividido el balance de margen. Para poder saber nosotros entonces cómo se calcula esto, de dónde sale este porcentaje y obviamente si estamos o no estamos en un margen, digamos, en un ratio de margen sano, pues necesitamos saber qué es el mantenimiento de margen y qué es el balance de margen. El balance de margen es simplemente coger lo que nosotros tenemos en la wallet de futuros y sumarle el profit no realizado o el PNL más bien, no profit porque puede ser también pérdida, el PNL no realizado que es este que tenemos acá. Entonces, balance más, en este caso esta pérdida, nos da el balance de margen. Entonces ya sabemos qué es el balance de margen. Sumarle o restarle lo que vamos ganando, ¿sí? Básicamente, o perdiendo, según sea el caso, ¿sí? Básicamente sumarle porque en operaciones matemáticas, cuando sumas un valor negativo, pues simplemente estás restándoselo directamente. Y si sumas un valor positivo, pues se lo estás sumando. Entonces, de acuerdo a eso, nos da el balance de margen. Ahora, ¿qué es el margen de mantenimiento? El margen de mantenimiento es el mínimo capital de margen de balance que yo tengo que tener para poder sostener abiertas las posiciones que yo tenga, sean 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, nos informa de que yo requiero solamente 1.1182 tener aquí en el margen de balance para poder tener esta posición abierta. Recordemos nuevamente que ya aquí en el margen de balance ya está aplicado lo que estoy sumando o restando. Es decir, si yo solamente tuviera este margen, este mantenimiento de margen, este capital que vemos acá, 1.11
86 USDT. Aquí en balance yo ya estuviera liquidado, porque yo tengo que tenerlo es después de aplicar lo que voy sumando o lo que voy perdiendo, lo que voy ganando o lo que voy perdiendo, después de aplicar lo que es el PNL. Muy bien, perfecto. Como ya sabemos qué son estos dos conceptos, entonces, ¿cuál es el ratio de margen? Es la división simplemente de el mantenimiento de margen, lo que yo requiero para sostener estas posiciones, dividido lo que me está quedando luego de haber aplicado este PNL. Muy bien, entonces eso por eso nos da 0.03. Obviamente estamos en un ratio súper sano. Otra forma de darnos cuenta de por qué estamos en un ratio muy sano de margen es porque el precio de liquidación está sumamente lejos versus el precio actual. Si ustedes se dan cuenta, el precio actual es este que nos marca acá o este que nos marca acá. Este que nos marca acá, aquí hay una leve diferencia y es importante también tenerlo claro. Este que nos marca acá es lo que se conoce como el last price, el último precio. Y este que nos marca acá es lo que se conoce como el mark price. El mark price es un cálculo que se hace basado en un índice de precio. Ese índice de precio es del mercado de spot de los mayores exchanges. Ahí claramente no lo está informando. ¿Por qué es importante este mark price? Este mark price es muy importante porque es el que se relaciona directamente con la liquidación. No es el last price, miren que es diferente. No sé si logran observar. Aquí el mark price está en 8.41. 4 y aquí está en 3. Sí, o sea, si ustedes logran ver rápidamente o si tomamos una fotografía, pues nos observaríamos de qué es diferente. Déjenme, hagámoslo para que ustedes tengan toda esa data. Vamos a tomarle una fotografía a lo que son esos dos valores que son los que nos interesan. A ver, dejémosle aquí la posición. Tomémosle una pequeña fotografía para que ustedes vean eso y me entiendan a lo que me refiero. Muy bien. Aquí tenemos nosotros lo que sería, miren, aquí tienen el mark price, ¿ok? Miren que está en 8.41.7. Y en este caso, bueno, me hizo quedar mal, pero en este caso está también en 8.41.7 el last price. Vamos a tomar nuevamente otra fotografía para poder que entendamos esto, porque necesito que ustedes vean de que no es el mismo. Pensaríamos que es el mismo, pero no es el mismo. Entonces necesito capturarlo en un momento donde no sea el mismo. Ahí está. Miren, ahí lo tenemos. Ahí tenemos como el precio del mark price, bien, es diferente del last price. Miren, el last price, que es la última ejecución que se hizo aquí en Binance, está en 8.41.4 y el mark price está en 8.42. Este mark price sale de un promedio que se realiza entre lo que serían los diferentes exchanges que utilice Binance para generar este mark price. Bien, entonces ya entendimos otro concepto adicional, que es mark price y que es last price. Last price, última ejecución que se hizo en Binance, ¿sí? Último trade que se hizo en Binance. Mark price es el promedio de este last price del mercado de spot de los exchanges o de los mayores exchanges que esté utilizando Binance para lo que se llama un precio índice. Bien, muy bien, perfecto. Entonces, como veníamos diciendo, este ratio de margen nos afecta en el sentido de lo que tiene que ver con la liquidación, ya que si este ratio de margen llega a estar cercano a lo que sería el 100%, básicamente vamos a ser liquidados, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucedería. Vamos a ser liquidados. Bien, perfecto. Ahora bien, ¿por qué el precio de liquidación me queda a X distancia? Porque en esa X distancia es donde yo estaría básicamente perdiendo todo el capital que tengo en el balance, por lo cual el balance o el margen de balance se iría reduciendo a medida que esta digamos pérdida en ese caso aumentara o llegara a estar a estos niveles de precio. ¿Cómo podríamos nosotros calcular eso, digamos, como para tenerlo como más claro? ¿Ok? Para ello necesitaríamos básicamente utilizar esta pequeña formulita de Excel, aunque realmente no requerimos esto, pero para que ustedes sepan más o menos de dónde sale. Y es que, por ejemplo, si yo tengo un tamaño de posición, vamos a mirar cuál es el tamaño de posición exacto. Vamos a tomarle una fotografía a todo esto para que entendamos todos estos conceptos ya cómo se relacionan. Ok,
Ok, lo tenemos acá. Aquí está, perfecto. Listo, muy bien. Entonces aquí voy a poner los valores aquí al lado derecho para poder alimentar lo que es este Excel. Entonces tenemos un balance que sería de 3.577.4591. Bien, tenemos un balance de margen de 3.576.1998. Tenemos que el precio actual, acuerden que trabaja con el Mark Price, es 0.08398. Tenemos que el precio de liquidación es 274.14. Tomé la fotografía para poder que tengamos ese momento exacto. Entonces, ahora, miren, aquí hay una distancia porcentual entre lo que sería el precio actual y el precio de liquidación. Exactamente hay un 3.164%, que básicamente sería el crecimiento de este precio actual hasta este precio de liquidación. Porcentualmente es un 3.164%. El tamaño de la posición actual es de 111.82. Y ustedes también podrían pensar, si fueron observadores, por qué ese tamaño de posición en USDT va cambiando. Va cambiando es porque el mercado de futuros propiamente trabaja es en unidades de la moneda. Trabaja es en cantidades, en este caso de CLR, y no en USDT directamente. Entonces por ello es que aquí esto miren que va fluctuando, ¿sí? Siempre trabaja de esa manera. Trabaja en cantidades de la moneda. Muy bien. Sigamos entonces acá. Tenemos entonces el tamaño de posición. Y aquí les hice el cálculo de cuál sería básicamente el capital a perder para ser liquidado. Entonces, sobre nuestro balance tendríamos que perder 3.538 para ser liquidados. Si nos damos cuenta, hay una pequeña diferencia entre lo que sería, digamos, el balance y el capital a perder para ser liquidados. ¿Y por qué hay esa pequeña diferencia? Porque, digamos que Binance se cubre en salud en movimientos muy rápidos, donde de pronto ese Mark Price, que ya sabemos que es el que se utiliza para el cálculo, pues obviamente pueda, digamos, a bajar rápidamente de un 1%. Entonces, por ello es que vemos acá que hay una pequeña diferencia. Si calculáramos esa diferencia, estaríamos hablando de que esto menos esto nos da 39 y que estos 39 dividido nuestro capital o nuestro balance, lo que tenemos en nuestra wallet, nos da básicamente aproximadamente un 1%, un 1.09%. Entonces, este es un margen que se da Binance para, digamos, evitar asumir pérdidas, sino que las pérdidas siempre las asuma directamente lo que sería el usuario o lo que sería el trader en particular. Entonces, de ahí entendemos de dónde salen todos estos valores. Espero que con esto estemos entendiendo todos los valores que involucra esto. Bien, entonces, para recapitular, este margen es simplemente la porción del capital que nosotros requerimos para sostener una posición. Ese margen está dado por el tamaño de la posición dividido el apalancamiento. La liquidación está dada básicamente por, digamos, el precio de liquidación está dado básicamente por lo que se tiene que mover en contra, lo que sería, digamos, el precio, o digamos, al precio objetivo que tiene que llegar, sería más correcto, al precio objetivo que tiene que llegar para nosotros ser liquidados. Y ya les expliqué aquí matemáticamente, ¿sí? Es porque estarías perdiendo básicamente todo tu capital, ¿sí? Ok, no es el 100% exactamente, hay, digamos, un margencito que se da Binance para poder, digamos, evitar que ellos tengan que asumir esas pérdidas, sino que las asumamos directamente nosotros como traders. Bien, ya sabemos también lo que es el ratio o el margen de ratio, es básicamente pues de mi capital, de mi 100%, cuánto en este momento yo estoy involucrando para las posiciones actuales. En este caso es un margen súper sano porque obviamente tendríamos que estar aquí en el 99% y esto estaría en rojo para poder ser liquidados. Bien, perfecto. ¿Qué nos hace falta entonces dentro del temario que traíamos el día de hoy? Nos hace falta hablar de lo que es el capital apalancado y de lo que serían los límites del apalancamiento. Ya hablamos de la liquidación, ya vimos básicamente en qué involucra eso. Un punto importante que no quiero que se me olvide en cuanto al tema de la liquidación es que obviamente entre más capital tú vas involucrando, que en este caso son estas órdenes que yo tengo acá, que digamos en la estrategia de nosotros de trading le llamamos compensaciones, entre más capital involucras, el precio de liquidación va a ir cambiando porque tu tamaño obviamente de posición se va a ir incrementando. Bien.
Muy bien, ahora hablemos entonces del capital apalancado. El capital total apalancado es básicamente coger tu balance, multiplicarlo por lo que sería el apalancamiento. Entonces, en este caso sería 10 veces más. Hablaríamos de que yo tengo 3.577, sería básicamente 35.774 si hablamos del total capital apalancado que yo podría llegar a tener. Llegarlo a tener o llegarlo a usar, ¿sí? Obviamente dependerá también el precio de liquidación. Entre más capital tú tienes en la posición, supongamos que aquí tú eras esos 35.000, pues obviamente un pequeño movimiento en tu contra que haga que no se cumpla, digamos, estos márgenes adecuados, pues obviamente hará que te liquiden. Por lo cual tu precio de liquidación quedaría muy pegado, quedaría muy cerca. Por hoy hay que saber utilizar muy bien eso. Pero dicho de otra manera, si tú tienes un tamaño de posición total, supongamos que lo pudiéramos tener de lo que es mi balance por el apalancamiento, capital total apalancado, en este caso 35.770, ¿qué pasaría? Que si yo estoy perdiendo aproximadamente el 80% de lo que sería mi capital, ¿sí? Depende de la regla que esté utilizando el exchange en ese momento, si utiliza el 80 o si utiliza, digamos, el 99%, porque no es un 100, yo sería liquidado. Si yo estoy aquí en el PNL, en mi PNL, yo tengo aquí una pérdida que equivalga a entre el 80 o el 99% de mi balance, yo sería liquidado y habría perdido todo mi capital. Y me cierran automáticamente la posición y lo que se considera como quemé la cuenta. ¿Bien? Espero que se haya entendido eso. Entonces, de ahí la importancia de saber cómo trabajar con el capital apalancado. ¿Ok? Ahora, otra cosa también de la que quiero hablar aprovechando esto es el tema del ROE. Este tema del ROE, luego volveremos al tema del apalancamiento porque no quiero que se me olvide porque son conceptos muy importantes. Si ustedes se dan cuenta, cuando comparten una imagen, a veces en lo que sería, digamos, los diferentes grupos, ustedes ven, por ejemplo, que esa persona ganó, supongamos que esto es positivo, un 12%. Todos cuando ven ese 12% se van inmediatamente a pensar, uy, si yo tenía 1.000, ¿sí? Si yo tenía 1.000 de capital, me gané 120. Y ahí hay un gran error conceptual. ¿Por qué? Porque eso no es real. Tú solamente utilizaste de tu capital 11, ¿sí? Estos 11,20 nada más sabiendo que tenías 3.500. Entonces no ganaste sobre tu capital real todo esto. Lo ganaste realmente fue sobre el margen que se utilizó o esa porción de capital que se utilizó para sostener esa posición. Si habláramos de lo real que yo estaría ganando, supongamos que este 12% es positivo, sería simplemente qué tamaño de posición utilicé, ¿ok? ¿Y cuánto se movió el precio a mi favor? En este caso, sería esto dividido el apalancamiento. ¿Ok? Así es como funciona. Cuando comparten esas fotos, ustedes van a ver que siempre ponen un apalancamiento. Ese apalancamiento, cuando se los ponen, ahí ustedes simplemente lo dividen ese porcentaje que dice ahí tan lindo, tan espectacular por el apalancamiento y les dice lo real que se movió el precio a favor de esa persona. ¿Ok? Bien, espero que se haya entendido eso. Muy bien, ahora, volviendo entonces al tema del capital total apalancado, ya sabemos, es muy fácil, es simplemente balance por el apalancamiento sobre el capital total. Pero hay unas reglas que imponen los exchanges de acuerdo a las monedas. Entonces no podemos pensar de que si yo tengo aquí, por ejemplo, un 20X, ¿ok? Yo puedo utilizar, digamos, como $70,000, ¿sí? 70,000 USDT. No lo puedo pensar porque tengo que ver qué limitantes me pone, en este caso, el exchange Binance para el apalancamiento, para el capital total que yo puedo utilizar de apalancamiento. Y antes de que pasemos a ver esa parte, cómo la podemos observar, quiero mostrarles también cómo afecta cambiar el apalancamiento, ¿sí? Dijimos que el margen es simplemente la división del tamaño de la posición sobre el apalancamiento. ¿Qué pasa si yo aumento esto en tiempo real en esta posición a 20? Pues simplemente que el margen que se utiliza va a ser simplemente el tamaño de la posición dividido el apalancamiento, que es 20, me da 5. Miren cómo se reduce. ¿Ok? ¿Cómo se reduce? Eso también, ¿en qué me implica? Pues eso básicamente me implica, digamos, en la porción de capital que yo utilizo, que en este caso, digamos, sería menor. Entonces tengo más margen para más posiciones. ¿Y eso por qué lo podría yo hacer? Porque una posición está en positivo. Si una posición tú la tienes aquí en positivo y tú requieres margen disponible para otras posiciones, pues tú lo que puedes hacer simplemente es aumentar el apalancamiento. ¿Hasta cuánto se lo puedes aumentar?
pues bueno, tú se lo puedes aumentar hasta lo que te permita en este caso Binance. Bien, yo se lo podría aumentar perfectamente a 50x y se van a dar cuenta que esto a mí simplemente me va a cambiar el margen requerido. Miren cómo se redujo al mínimo posible, ¿ok? Se redujo, pero no me afecta a mi posición como tal. Pero mire cómo si cambia el PNL. El PNL sí se ve afectado porque este PNL es sobre el margen utilizado, la porcioncita de tu capital real utilizado. Miren cómo se aumentó de alto. Entonces, por eso es que cuando nos comparten esas fotos, hay, digamos, una mentira ahí en las fotos, pero es fácil sacarla. Coges el porcentaje que te pone ahí, lo divides por el apalancamiento y ese fue el movimiento a favor del capital que hubiera puesto esa persona, que se le fue el precio. Muy bien, ahora, ya hablando propiamente de los limitantes que nos pone lo que sería Binance para las diferentes monedas, podemos observar que si nos vamos a un X, miren que te dice, con un X, o sea, no apalancamiento, tú podrías tener un tamaño total de la posición, incluyendo el apalancamiento, en este caso no lo hay, pero incluyéndolo, de 30 millones de USDT. Pero si saltamos a 10X, miren que nos dice que solamente 250,000. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que alguien que tenga $1.000.000 no va a poder tener, o 1 millón de USDT, perdón, no va a poder tener una posición de 1 millón de USDT en lo que sería propiamente en esta moneda, en CEL contra USDT, sino que lo máximo con este apalancamiento son 250,000. Con un apalancamiento de 20X, 150,000. Con un apalancamiento de 30X, 50,000. Miren cómo se va reduciendo. A mayor apalancamiento es menor el capital que te permite usar Binance. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Esto es obviamente para mantener lo que son, digamos, evitar exceso de liquidaciones. Porque cuando se producen las liquidaciones, esas liquidaciones son cierres en cascada que producen movimientos muy fuertes del precio. Entonces, si permitieran que con apalancamientos tan grandes, personas que tengan mucho capital pudieran, digamos, trabajar, pues obviamente les involucraría, pudieran tener un problema, una cascada de liquidaciones y eso podría afectar en pérdidas al exchange. Bien, entonces básicamente por eso es que depende de la moneda, depende del volumen de la moneda, es que Binance define esto. Miren, por ejemplo, acá no tenemos un 100X. Pero si nos cambiamos para una moneda como Bitcoin, encontraremos que esas cifras son completamente diferentes. Y esas cifras están estipuladas por el exchange de acuerdo a cada moneda. Vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de Binance, de BTC, perdón. En BTC, miren, yo puedo tener hasta un 125X de apalancamiento, pero cuidado, solamente podría tener una posición de 50,000. Si tú tienes, por ejemplo, ya un tamaño de posición de 5,000 y quieres mandarle una de 50,000, te va a salir un error. Te va a decir que no, que está superando el máximo. Si tienes un tamaño de 5,000, lo máximo adicional que podrías poner son 45,000. Ahora, si vamos reduciendo, vamos a encontrar que ya en 75X sí puedo tener 250,000. Que ya en 50X puedo tener 1 millón. Que ya en 25X sigo con 1 millón. Vamos reduciendo aquí manual. Miren, acá ya se amplió a 7,5. ¿Ok? 7,5 va bajando, 40 millones ya con 9X, o sea con 10X, porque son rangos obviamente. Y si seguimos bajando, llegaremos a 100 millones con 5X, 200 millones con 4X, y con 2X 600 millones, y con lo que sería un X hablamos de 1.000 millones. 1.000 millones o 1 billón, como se conoce también, de USDT, podrías tú tener de apalancamiento. Entonces, esto va a cambiar de moneda en moneda y esto depende básicamente de los volúmenes de esa moneda. A menor volumen, pues vas a encontrar de que te ofrece menos apalancamiento y te ofrece un tamaño total de posición mucho menor. Bien, vamos por ejemplo a buscar otra moneda y con esto vamos terminando lo que sería este video, que creo que es un video con conceptos súper interesantes. Veamos por ejemplo una moneda que no tenga mucho volumen, por ejemplo un STMX, que es una moneda con muy poco volumen. Una moneda de apenas 20 millones de volumen en las últimas 24 horas. Muy poco volumen. Miren el tema de lo que sería. Ofrece nada más un 50X y ofrece nada más hasta 5,000. Miren esto. Ni siquiera 50,000. ¿Sí? Hasta 5,000 nada más con un 50X. ¿Por qué? Porque es una moneda sin volumen. Entonces, si ellos permitieran que en esta moneda sin volumen se utilizara un capital muy amplio con apalancamiento, pues la moneda se podría ir a cero. Y eso obviamente no conviene en lo que es, digamos, este tipo de mercados porque tiene que haber algún tipo de regulación. Entonces, para poder que aumente los 5,000, miren, tengo que utilizar 20X. Entonces, con 20X, lo máximo de posición que puedo tener es 25,000. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de plantear tu estrategia, porque puede que tú tengas muy buen capital,
pero obviamente tienes que saber los límites de la estrategia como tal. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda por regla general? Si tú vas a emplear capitales más interesantes, tienes que ir reduciendo lo que es el apalancamiento. Y ellos normalmente van por brackets. Entonces, por ejemplo, vean que ya en 10X ya se me permite 100.000. ¿Sí? Para lo que es esta moneda en particular, me permite hasta 100.000. Si voy a trabajar con más de 100.000, no puedo utilizar 10X. Así tú lo tengas en balance, no lo puedes utilizar. ¿Lo puedes tener como respaldo? Sí. Respaldo, digamos, de que no te liquiden la posición, sí, puedes tener mucho más capital. Pero no puedes abrir una posición aquí de más de 100.000. Si vamos bajando, ya encontraremos en una moneda de tan bajo volumen como esta, que nos puede servir de guía, que en 5X lo máximo ya son 250.000. Por lo cual, si tú tienes un capital, por ejemplo, 250.000, perfectamente podría estar trabajando a 5X, ¿sí? Y podría solamente tener esos tamaños de posición total. Vamos reduciendo, porque esta nos puede servir de un ejemplo, a 2X ya sería 1 millón, ¿ok? Y si vamos a 1X ya sería 30 millones, que es obviamente no utilizar apalancamiento. Entonces, esto lo hacen básicamente por evitar lo que son las liquidaciones. Creo que hemos abarcado a grandes rasgos todo el tema. El día de hoy vimos lo que es el margen, lo que es el ratio de margen, lo que es la liquidación. Sobre el tema de la liquidación, quizás podríamos profundizar un poquitico más en lo que es el documento propiamente de Binance. Déjenme, les traigo esa información para que con esto concluyamos, porque aquí esos valores pueden ir cambiando. O sea, recuerden que esos valores básicamente pues dependen de lo que Binance establezca. Por ejemplo, aquí miren que a ti hace una recomendación que ahorita yo lo decía de manera muy general. Lo recomendado es mantener el ratio de margen, miren la importancia del ratio de margen, por debajo del 80%. Mantener esta parte de acá por debajo del 80%. Ahora, si en algún momento ves que está llegando al 80%, ¿tú cómo puedes evitar, digamos, entrar en lo que es temas de liquidación? Tendrías que adicionar capital a lo que es tu balance aquí en futuros de Binance, ¿sí? Propiamente. O sea, a la wallet de futuros, agregarle más capital, en este caso más USDT. Bien. Eso básicamente. Otra forma también que lo podrías hacer es que eso también permite lo que se llama el Multiples Assets Mode. Es básicamente que tengas como colateral lo que serían otras monedas diferentes a lo que es el USDT. También lo podrías hacer, pero tendrías que obviamente habilitar ese multicolateral y pasar esas monedas a futuros. Es otra forma también, sin necesidad de pronto de vender monedas que tú tengas, de que puedas respaldar una posición en un momento dado. Pero lo ideal es estar muy lejos de esos márgenes del 80%, es lo ideal. Y claramente aquí Binance nos lo está informando. Creo, chicas y chicos, que con esta información ya tenemos mayores conceptos para enfrentarnos a lo que es este mercado de futuros, propiamente futuros en cripto. Y creo que no se me queda nada más. Espero obviamente que les haya gustado lo que es este video de conceptos. Sé que a veces van un poco largos, pero es que es importante que aprendamos todo esto, que tengamos todo este nivel de educación para que de esa manera nosotros sepamos qué podemos hacer. Tener mayor, digamos, mayor uso de apalancamiento. Simplemente lo que yo debería utilizarlo como tal es para de pronto tener más operaciones simultáneamente, pero no para tener un mayor tamaño de posición, sino como para de cierta manera decir divide y vencerás. Pero recuerda que estos márgenes de ratio no van contra la posición actual. Por lo menos no en el modo cross. En el modo cross no van contra la posición actual, sino que en el modo cross van contra todo tu balance. Ahora, si tú cambias aquí de cross, cambias a lo que es isolate, ¿sí? Si tú cambias a lo que es isolate, pues básicamente ahí sí se aplica solamente sobre el margen o ese pequeño balance que esté definido para lo que sería esa posición. Ese es, digamos, como el cambio. Es como si tú tuvieras, en vez de tener todo este balance para todas las posiciones, simplemente es como si tú tuvieras un balance especificado para lo que es esta posición. Pero eso tiene otros conceptos que se involucran, que es obviamente de que ya no vas a tener una liquidación tan lejana, sino que tendrías una liquidación más cercana y quizás tenga que hacer ajustes dentro de tu estrategia de trading. Por ello es importante que conozcamos todos esos conceptos. Ahora sí, no los enredo con más temas, no los enredo con más información. Gracias por estar aquí. Denle un gran like si te gustó este video. Si no te gustó, dale dislike. Y como siempre me despido deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.